Hola, buenas tardes, buenas noches también, porque sabemos del esfuerzo de muchos compañeros y colegas conectándose de todas partes del mundo. Es un placer, es un privilegio, es un lujo poder estar aquí, compartir con todos ustedes esta actividad. Y para dar inicio, vamos a pedirle por favor a María José Sarmiento Aguirre, que es nuestra coordinadora general de Impulso Productivo de la Mujer y Grupos Vulnerables del INAES de México. Somos INAES hermanos que además nos llamamos igual, así que esto ha sido una actividad que sentimos muy desde cerquita, que nos dé unas palabras de inicio sobre la importancia de la vinculación institucional también desde ciudades hermanas muy comprometidas con la economía popular, social y solidaria desde América Latina. Gracias, María José. Buenas tardes, muchas gracias Ruth. Un saludo afectuoso a todas y a todos los que nos acompañan en esta sesión, tanto de manera presencial como también a través de las distintas redes sociales por las cuales se transmite este evento que es de gran importancia para el INAES. Y bueno, hoy vamos a compartir en esta sesión un tema que para el Instituto es de gran importancia y que tiene que ver con la política pública, con un enfoque de economía social desde lo local, desde los gobiernos locales. Y en ese sentido, compartirles que para el INAES es muy importante, es vital para que en los proyectos que estamos implementando en distintos espacios territoriales en el país, estamos pensando que hay dos premisas básicas para que los proyectos de economía social se puedan dar de manera exitosa. Uno tiene que ver con generar procesos participativos de co-creación con la población que está asentada en esos territorios. Y esto porque realmente es la población quien conoce la vocación del territorio, quien conoce sus problemáticas, sus necesidades, y nosotros como funcionarios públicos debemos asumir un papel de facilitadores de estos procesos de desarrollo y de facilitadores y formadores en este sentido de que la economía social y solidaria sean un enfoque transversal del desarrollo. Ese es un primer planteamiento que tenemos, procesos de co-construcción con los aliados y con la población en los territorios, y una segunda línea estratégica, un segundo proceso que siempre detonamos es justamente generar alianzas con las autoridades locales. En México existen distintos niveles de gobierno y para nosotros es de suma importancia tener redes de aliados territoriales para poder generar la implementación de las políticas públicas que desde el Instituto estamos proponiendo. Y en ese sentido es que hacemos un llamado a los alcaldes, a las alcaldesas de los territorios, y no solo a ellos, también a los ejidos, a las comunidades, a través de sus órganos representativos, que son las autoridades que deciden de manera conjunta con la población sobre el destino de sus territorios, y en los distintos proyectos que llevamos a cabo, entonces lo que hacemos es generar esta plataforma territorial de aliados del propio sector, aliados de gobiernos locales y aliados de los propios habitantes de los territorios. Por eso es que hoy nos da mucho gusto que estemos compartiendo este panel en donde vamos a conocer distintas experiencias de política pública en el marco local, en el nivel local, de distintos países que nos van a poder compartir cómo es que han llevado a cabo distintos procesos de economía social y solidaria de manera exitosa. Nosotros reiteramos el compromiso que tenemos como instituto de seguir fomentando esquemas de economía social desde lo local. Creemos que es ahí donde está realmente el núcleo que nos puede permitir lo que es de gran importancia, la sostenibilidad de los procesos de economía social. Esté o no esté la función pública acompañando estos procesos, si generamos capacidades locales de las autoridades y de la población en los territorios, podemos generar lo que es de vital importancia y que es como nuestro objetivo último, generar la autogestión de los territorios, desarrollo autogestivo y sostenible en el tiempo. Entonces, pues nos da mucho gusto tener este panel y poder conocer más experiencias de nuestros países hermanos en este sentido de las políticas públicas, de los gobiernos locales y los esquemas de economía social. Bienvenidos y muchas gracias.
Muchísimas gracias, Majo, a vos por esta bienvenida y el gusto que nos da de poder compartir, decíamos en la sesión sobre que organizaba el UNSRID de tantas ciudades por el mundo. Salimos de ahí con el sueño de cartografiar a todas las ciudades que ya efectivamente han asumido desde sus estados locales el compromiso de forma sostenida, promover estas otras economías en el sentido de estar satisfaciendo necesidades y posicionarlas al mismo nivel que la economía convencional, y que claramente ahí nos vemos beneficiados todos, las personas, el ambiente y también esos estados locales que co-construyen con este otro sector económico. Por eso es que ahí, trabajando en conjunto desde más o menos marzo, empezamos a tejer despacito esta sesión. Nos están faltando, no sabemos por qué, los compañeros de Brasil. Esperamos que se puedan sumar con una ciudad maravillosa que es Maricá, dentro del estado de Río de Janeiro. Así que si no, reorganizamos un poco los tiempos, pero hasta último momento vamos a esperar a ver si logra conectarse Diego Seidán, que es viceprefeito de la ciudad y que tiene, por ejemplo, entre sus políticas, un banco comunitario y financiando políticas sociales y económicas con una moneda propia como es el Mumbuca. Entonces, voy a proceder primero a presentar a queridos y queridas compañeras que me van a acompañar en esta sesión, a organizarnos cómo se viene la sesión y los tiempos que tenemos, que como les digo, quizá tengamos que ajustar sobre la marcha y tener un poquito más de tiempo, sobre todo para el intercambio final, en función de si se puede conectar o no se puede conectar la ciudad de Maricá. En primer lugar, presentar a Isabel Andrioni, que está participando, presente en el piso del GESEF, representando a la ciudad de Montevideo. Ella es electa intendenta suplente de Montevideo y también es directora de Montevideo Rural. Luego, como les decía, Diego Seidán, que aún no lo tenemos aquí, pero él es viceprefeito de la ciudad de Maricá y que fue secretario de Economía Solidaria en gestiones anteriores. Está Oscar Minteguía, que es secretario de Desarrollo Social del municipio de San Martín, aquí cerquita, en el conurbano bonaerense de Argentina, y en la sala también está Marcelo Torrano, que puede participar del intercambio posterior, que es el subsecretario de Trabajo y Economía Social y Solidaria, y dos colegas con las que venimos compartiendo hace años desde la academia esta investigación y este acompañamiento a distintos procesos de economía social y solidaria. Desde Uruguay, Cecilia Matonte Silva, ella es docente e investigadora en el sector cooperativo y de la economía social y solidaria del Centro Central de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la República, y Luciana Correa Dolago, que es docente e investigadora jubilada del IPUR, pero es docente del Centro Interdisciplinario de Desarrollo Social, el NIDES, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y también investigadora del Observatorio de las Metrópolis. Nos habíamos organizado pensando, en primer lugar, unos 15 minutos para cada una de las ciudades, luego aproximadamente entre unos 8 y 10 minutos con Cecilia y Luciana, luego hacemos un intercambio tanto por quienes nos están siguiendo por los diversos medios de las redes, la página del GESEF y el Facebook del INAES, y quienes están aquí presentes para avanzar en el intercambio. Si les parece, querida Isabel, la palabra es toda tuya. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Primero, un abrazo desde Montevideo, desde las montevideanas y los montevideanos a la Ciudad de México, y un agradecimiento al GESEF por permitirnos estar hoy acá. Y a mis compañeros, que los estoy viendo ahí, decirles que ahora que los veo me siento más tranquila, porque me sentía como un poquito sola acá, media rara. Muchas gracias. Bueno, nosotros yo voy a encarar solamente dos políticas desarrolladas desde el área rural de Montevideo, que no significa que la Intendencia no tenga otros trabajos realizados, pero mis compañeros me designaron el tema de soberanía alimentaria y por lo tanto tomé estos dos casos para poder plantear y compartir con ustedes.
Aclarar algunas cosas que me parece que son importantes. Primero, el gobierno de Montevideo está gobernado por el Frente Amplio desde el año 90, es decir, que llevamos 31 años de consecutivos gobiernos y por lo tanto consecutivos programas que se fueron desarrollando en base a lineamientos estratégicos que tomaron desde el inicio tres conceptos importantes: soberanía alimentaria, el concepto de la Declaración de Mali de 2007, producción familiar, que nosotros la entendemos como un sistema económico en sí mismo que toma como centro la reproducción de la vida y no el capital, y que entra al sistema dominante en una situación de subordinación. Y la agroecología, que ha sido definida desde el año 92 por el gobierno de Montevideo, ir hacia un territorio, hacia un departamento agroecológico, que la consideramos como una propuesta sistémica que viene a disputarle al sistema dominante sus valores, sus principios, sus prácticas, su ética y sus instituciones. Tomamos en cuenta al definir este concepto de agroecología que debe de haber una intervención política, una intervención social y una intervención técnica. Para dar algunos datos para ubicarnos, en Montevideo es el departamento más pequeño del Uruguay, pero concentra casi el 41% de la población y su área rural es el 60% de la superficie del departamento. En ella viven 1.310 productores, el 88% de esos productores son productores familiares y el 94% de la superficie en producción del área rural de Montevideo está dedicada a la producción de alimentos para consumo humano. Entran al área metropolitana, que concentra el 78% de la población del Uruguay. El área de Montevideo le otorga el 40% de los alimentos que llegan a sus mesas. Es importante que ustedes tengan presentes que el Uruguay tiene el 91% de su población vive en centros poblados o en ciudades. Solo el 5% vive en área rural. Esto es una característica que está impresa en las políticas que yo ahora voy a mostrar. Bueno, nosotros tenemos una fuerte intervención dentro de las ciudades del área rural porque consideramos que todo el acervo cultural que tienen estas identidades rurales era importante introducirlas o hacerlas conocer o ponerlas en diálogo. En esto que nosotros hablamos sobre lo rural, urbano o urba-rural, poner en diálogo las culturas rurales, las identidades rurales con las identidades de la ciudad. Por lo tanto, yo voy a tomar Montevideo Rural Educa a la Ciudad dentro de ese programa Agricultura en Pequeñas Áreas, y dentro del programa Agroecología con los pies en la tierra, el Parque de Actividades Agropecuarias que tiene la Intendencia de Montevideo. Los dos tienen como objetivo la participación y la integración desde los territorios. Las huertas urbanas o las pequeñas espacios de agricultura urbana están formados por vecinos, por colectivos, por instituciones que solicitan a la Intendencia poder tener la capacitación, la orientación y materiales para poder desarrollar una huerta comunitaria. No trabajamos con individuos, trabajamos con colectivos, en el entendido que el objetivo que tenemos en la ciudad es de consolidar espacios gestionados por los vecinos, por los ciudadanos, que pongan en discusión el sistema alimentario en el centro de la ciudad. Que el sistema alimentario no es un problema de aquellos que producen, sino que es una responsabilidad de todos. Y el Parque de Actividades Agropecuarias nace como un proyecto territorial que nace desde las comunidades que se encuentran alrededor del Parque de Actividades. En el cuadro que viene voy a mostrar cada uno de los dos proyectos, cómo se integra la multidisciplinariedad
es decir, que pueden ver ahí cuáles son las disciplinas que están integradas en el abordaje de estos dos proyectos. En la segunda columna tienen las instituciones que participan y con las cuales establecemos relación para llevar adelante estos proyectos, que como ven son unas cuantas. Y en el caso de lo intrainstitucional dentro de la Intendencia, los diferentes departamentos que integran y que participamos en estos proyectos territoriales. Me parece que lo más importante es mostrar cuáles son los resultados y en el caso de la intervención dentro de la ciudad, organizamos 4 nodos territoriales que se construyen a partir de las policlínicas barriales, las escuelas, las huertas familiares y huertas comunitarias, organización de comisiones de huertas y redes en 6 municipios donde participan alrededor de 100 huertas comunitarias y el apoyo permanente a la Red Nacional de Huertas Comunitarias. Y como no medibles las capacidades que vamos generando dentro de la ciudad, que tenemos buenos genetistas, investigadores que se van construyendo desde los propios ciudadanos y que van tomando como sí el problema del sistema alimentario. Y con respecto al PAGRO solamente, y ya termino con esto, quiero marcar solamente los 2 primeros resultados, que son la instalación de una universidad del trabajo que logró instalar a nivel nacional lo que se llama el método PAGRO, que es una acción territorial desarrollada por diferentes ministerios, diferentes centros educativos y ONG que trabajan a nivel territorial, que juntos trabajamos y seguimos a cada uno de los estudiantes dentro de todas sus condiciones y sus problemas sociales. Y la certificación agroecológica y la Escuela Abierta de Agroecología, este predio que es de 30 hectáreas está certificado como producción agroecológica, es un referente a nivel nacional y desde ahí, con la participación y la construcción durante 2 años, este año, en un buen español, parimos la Escuela Nacional de Agroecología, donde intervenimos alrededor de 20 organizaciones de productores y entre ellas, de esas organizaciones, también instituciones que llevamos adelante esta escuela que tiene como objetivo y como público objetivo la población en general y los productores en particular. No es para técnicos, es para productores y para vecinos de la ciudad. Y bueno, muchas gracias y me pasé 47 segundos, perdonen mis compañeros. No se pasó, yo estoy controlando el tiempo y voy a avisar, tranquila. Bueno, porque ustedes me dijeron que yo, como José Luis Coragio siempre dice que yo soy la sintética, que yo tenía que ser sintética, entonces acá estoy. Lo tenemos a José Luis en la sala, te cuento. Si necesitas más tiempo para redondear, igual después podemos hacer otra vuelta. No, bien. Entonces, nos salteamos Maricá y nos vamos aquí cerquita en Argentina a San Martín con el compañero Oscar Minteguía, que no sé en qué momento va a compartir el Power, si es desde el inicio, Oscar. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según sea. ¿Qué tal, Ruth? Qué gusto verte. Yo quería hacer primero unos saludos y algunas Perfecto. aclaraciones y luego el Power lo pasamos lo más rápido que podamos. Simplemente es para situarnos con algunos números, digamos, ¿no? Bienvenido, compañero. Entonces, la palabra y la imagen toda suya. Bueno, en primer lugar, un saludo afectuoso y cariñoso a todo el foro, a los que hacen posible este importante foro, y a nuestros queridos amigos de México. Nos estaría gustando muchísimo estar ahí rodeando a Isabel para que no se sienta tan solita y porque además nos gusta mucho México. Muchas gracias, Ruth, porque has tejido y has cosido este encuentro. Para nosotros participar esta tarde con todos ustedes, con todas las personas que están compartiendo estas pantallas, es un proceso que lleva un montón de días. Hace un montón de tiempo que venimos charlando y venimos encontrándonos para llegar hasta este momento, y eso ya nos hizo bien. Así fuese que se cortase la luz en este momento, la energía eléctrica, nosotros ya
protagonizamos un proceso que nos hizo mejores, que nos llenó de alegría y de conocimiento. En ese sentido, una palabrita sobre lo que escucharon de Isabel y sobre lo que probablemente vayamos a escuchar de Cecilia, de Luciana, de Ruth y de Diego, si se puede sumar, que es que todo lo que fueron ellas diciendo es como parte de una cebolla, ¿no? Son capas que nos integran a todos. Todo lo que ella ha dicho lo podemos hacer propio nosotros desde Buenos Aires, de Argentina también, ¿no? Tres motivos por el cual resulta absolutamente importante. Yo tengo que agradecerle a Majo y decirle que también adhiero a todo lo que ella presentó, a la importancia de los gobiernos locales, que son los gobiernos de cercanía y son los que construyen la democracia todos los días, no porque los otros gobiernos estaudales y nacionales no lo hagan, por supuesto, pero en ese contacto directo con la población nosotros vamos construyendo democracia en los rincones, vamos construyendo democracia en cada una de los lugarcitos donde se vive la vida, digamos, ¿no? Y por lo tanto, la importancia del valor que tiene hacerlo desde un gobierno local y darle sostenibilidad y autogestión. Dos claves también que dijo ella, que mencionó ella, que hacen a esta economía con la cual trabajamos. ¿Por qué decimos tres motivaciones por las cuales un gobierno local tiene que desarrollar políticas públicas vinculadas con la economía popular, social y solidaria? En primer lugar, porque tenemos un imperativo y la pandemia que estamos terminando de transitar, si Dios quiere, nos lo puso de manifiesto como nunca. Tenemos que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para que se vuelvan a encontrar los caminos que tienen que ver con la producción y los que tienen que ver con la reproducción de la vida. El neoliberalismo se encargó muy fuertemente de dividir esos dos campos y nosotros tenemos que volver a juntarlos porque están juntos en la vida de nuestras vecinas y de nuestros vecinos todos los días, desde que nacen hasta que se mueren. Por lo tanto, ese es un imperativo de los gobiernos. La segunda motivación es porque genera empleo digno, porque genera situaciones de transformación de la realidad, de transformación de los recursos para generar riqueza, pero no riqueza que se acumula en forma individual o en forma personal, sino que se acumula en los territorios y en los procesos organizativos. Y entonces por eso también es importante que nosotros dediquemos mucha fuerza y mucho presupuesto a la generación de políticas públicas de economía social y solidaria. Y lo tercero es porque esta economía que está aconteciendo genera vínculos comunitarios diferentes, porque no es una economía de la competencia, no es una economía de la maximización de las ganancias, no es una economía de la especulación, no es una economía del individualismo, es justamente todo lo contrario. Y entonces tenemos la esperanza de que vinculaciones económicas con la perspectiva de la economía de la solidaridad generen relaciones humanas diferentes y que genere comunidades que no expulsen, que no desintegren, que no excluyan, sino que no maten, como es lo que sucede con la economía de capital concentrado. Bueno, si quieren ahora sí, yo voy a intentar compartir, cosa que no siempre he tenido éxito. Puede ser que en esta ocasión sí. ¿Cómo estamos? ¿Se ve? Sí. ¿Alguien que me haga una seña, una mano, algo? Bueno. Tenés que abrir la presentación. ¿No la abrí? Sí. ¿Se está viendo? Está bien. Bárbaro. Está bien. Muy bien. Nuestra Secretaría de Desarrollo Social, que es una de las 8 secretarías que tiene el gobierno de San Martín, 4 están dedicadas al cuidado, a las políticas de cuidado del otro, de la otra, del otro, de la comunidad y del territorio, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Integración, la Secretaría Mujeres, Géneros e Infancias y la Secretaría de Desarrollo Social. Nuestra Secretaría de Desarrollo Social, fíjense, tiene 3 patas muy fuertes. La Agencia para la Integración de las Políticas de Cuidado, que es el abrazo urgente, la Subsecretaría de Derechos Humanos y Desarrollo de la Comunidad, entramados organizativos de toda la comunidad de San Martín, iglesias, cooperativas, comedores y merenderos, organizaciones intermedias, clubes de barrio, lo que sea, y la Subsecretaría de Trabajo y Economía Social y Solidaria, cuyo subsecretario está también en la sala, Marcelo Torrano. ¿Qué se propone el área de Trabajo y Economía Social y Solidaria? Impulsar estrategias, marcos normativos, pero sobre todo instrumentos de intervención directa que comprometan presupuesto en estas 4
facetas: financiamiento, autogestión, fortalecimiento de la autogestión, de la emancipación de los actores. Esto va a ser muy importante en una de las referencias que voy a hacer al cierre, que es los 4 aprendizajes que podemos compartir con todas ustedes y todos ustedes. Capacitación, circulación de la información, circulación de los conocimientos, democratización del acceso a los conocimientos y comercialización e intercambio, como no solamente como una herramienta de venta de productos y de servicios, sino de conocimientos de historias, de transferencias de los procesos históricos que hay atrás de cada producto, de cada bien, de cada servicio, de cada acción, digamos, ¿no? Y allí están marcados algunas de las cosas que hacemos: financiamiento para la producción y el mejoramiento habitacional, fondos rotatorios que son con mucha perspectiva participativa de los propios vecinos que toman parte de esos fondos, y que en todos los casos vienen a ser como apuntalamientos de la capacidad de ahorro de las vecinas y de los vecinos. Autogestión, a partir del reconocimiento de los actores. Majo decía una cosa importantísima, decía como una línea estratégica los procesos participativos en el enfoque de desarrollo. Bueno, eso significa individualizar a los actores y sentarlos a mesas en donde tomemos decisiones en forma conjunta. Esto nosotros le llamamos gestión compartida. Bueno, voy a seguir pasando. No me Compañero, quiero... disculpe la interrupción, pero me dicen desde la técnica que si usted puede cliquear para que la pantalla se vea entera, debajo sería el último, para abajo y a su derecha, así salta toda la imagen y desde el piso pueden ver mejor. Exacto, muchas gracias, disculpe. No, perfecto, perfecto. Algunos numeritos de financiamiento. Nuestro fondo de financiamiento solidario con metodología microcrédito para emprendedores individuales, familiares, pero sobre todo para procesos asociativos como cooperativas y otros, desde el año 2014 a este año lleva ya prestado 41 millones de pesos que en dólares, junto con los fondos que están vinculados con el mejoramiento de vivienda, llegan a $450.000, para que tengamos una idea, ¿no? Estos son los fondos rotatorios que son para mejoramiento progresivo de la vivienda. Ahí hay algunas fotos, quiero pasar un poco rápido porque no quiero comerme todo el tiempo, y viene el resumen de eso. Los 3 fondos involucran en este momento más de 1.500 familias de manera permanente, porque los créditos son de 4 y 6 meses, se devuelven muy, muy rápidamente y se vuelve a tomar crédito para seguir construyendo la vivienda de los sueños, la vivienda de nuestro proyecto, de nuestras esperanzas, ¿no? 43 millones de pesos argentinos, que está muy devaluada esta moneda, más los 41 millones del fondo para productivo, redondean unos 80 y pico de millones, que ya les digo, puestos en dólares son $450.000. ¿Saben cuánto regresó de ese dinero que se puso en circulación en forma de financiamiento? Más del 95%. Ninguna línea bancaria de financiamiento en nuestra ciudad y en nuestro país puede dar cuenta de esos índices de devolución. Las entregas, como son política pública, son permanentemente transparentes y públicas, ¿verdad? Bueno, estas son algunas herramientas del proceso de fortalecimiento autogestivo. Hay una mesa de empresas recuperadas, hay un consejo de la economía popular, hay una mesa de organizaciones de hábitat, que en general son cooperativas, hay una mesa, hay una red de comedores y merenderos que se involucran en el tema de soberanía alimentaria. Hay un marco normativo municipal que fue co-creado con estas instancias participativas, digamos, ¿no? Después las instancias de capacitación y formación, que involucran muchísimos participantes, muchísimas trabajadoras y trabajadores, y que se desarrollan a lo largo y a lo ancho de nuestra ciudad. Nuestra ciudad, que tiene una densidad demográfica que la transforma en la tercera ciudad más densamente poblada de Argentina, después de la capital federal, de Cava, de la ciudad de Lanús, ahí venimos la ciudad de San Martín. Y somos parte del conglomerado, uno de los conglomerados más densamente poblados de Latinoamérica, junto con México, con San Pablo. Algunas imágenes, comercialización, pero quiero llegar a una que es muy fuerte, comercialización asociativa, por supuesto, ¿no? Quiero a esto que significa nuestra ordenanza de impulso al compre a empresas recuperadas y empresas sociales de San Martín. En lo que va de este año, a ver si este es el número, no, esto es del año pasado. El año pasado compramos más de 100 millones de pesos, o sea, el 40%
de las compras que hizo la Secretaría de Desarrollo Social para atajar las consecuencias de la pandemia, se lo hicimos a 35 cooperativas que están registradas en nuestro registro de cooperativas, de empresas sociales. Esta es la firma de un convenio con la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, y este es una fotito que les quería mostrar. Esas bolsas que significaron el acompañamiento a las familias que no podían, tuvieron que estar en cuarentena y no pudieron salir a trabajar. Estas bolsas eran un refuerzo alimenticio, tenían 13 productos, 7 son producidos por la agricultura familiar y cooperativas, empresas recuperadas de nuestra ciudad y de todo el país. Esta es un almacén del buen vivir, un almacén a precio justo del Movimiento Popular La Dignidad, que integra la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Este es nuestro depósito, ahí estamos con nuestro intendente. Bueno, muchísimas gracias, fue a toda velocidad. Las compras a este sector en lo que va de este año han llegado a el 60%, o sea, hemos ido en aumento. Lo último, tengo un minutito, Ruth, un minuto. No, tiene Bien. 4. Cuatro. Están apurándose, tanto los asusté con el tiempo porque siempre nos Sí, pasamos que esta vez sí. menos, están como Bien. corriendo más. 4 aprendizajes. 4 aprendizajes. Lo dijo Isabel con una claridad como nos tiene acostumbrado. El primer aprendizaje es que cuando encaramos políticas públicas desde un gobierno y desde un gobierno local, tenemos que ser conscientes que tenemos una doble tarea. Porque mientras llevamos adelante esa escucha y esa vinculación con las organizaciones, además tenemos que transformar el Estado para adentro. Lo tenemos que revolucionar. Porque el Estado eh, fue diseñado en sus marcos normativos y en su forma de hacer para asegurar prioritariamente la reproducción del capital y no la reproducción de la vida. Y necesitamos transformar ese Estado para que prioritariamente reproduzca la vida. Entonces esa es una primera tarea, que si no lo tenemos en cuenta, muchos procesos de los que hacemos van a caer en saco roto. Lo segundo es que hay que identificar a los actores y ponernos en vinculación con los actores. Y eso incluye los actores que no son tan amigos nuestros o tan amigos del Estado o del gobierno que le toca administrar el Estado en ese momento. Lo tercero es que las políticas públicas que implementemos tienen que ser integrales. Nosotros no hubiésemos podido desarrollar el COMPRE, que es una política muy fuerte, el COMPRE local a las organizaciones de la economía de la solidaridad, si no hubiésemos tenido el fondo de crédito para poder prefinanciarlos. Y tampoco hubiésemos podido, serviría que prefinanciemos a emprendedores asociativos o individuales si no estuviesen las estrategias de comercialización asociada para que ellos vayan allí y ganen un mercado distinto, un mercado que no sea un mercado de competencia, sino de complementariedad. Y lo cuarto y último es que las acciones que desarrollamos, que imaginemos, que pensemos y que pongamos en práctica, tienen que ser acciones emancipadoras. Tenemos que revisar todo el tiempo si esa política que llevamos adelante libera a los actores o los hace presa de las políticas públicas. Si los va a tener como rehenes, entonces no sirve, porque estamos desarrollando políticas públicas para la economía de la autogestión, la economía de la emancipación. Muchas gracias y disculpen los minutos de más. No, todo bien, muchísimas gracias compañero. Y la tenemos a Manuela Amello, que gentilmente interrumpió todo y dijimos, está teniendo Diego problemas de conexión, entonces va a estar Maricá presente. Manuela es la presidenta del Banco Comunitario Mumbuca. Te pido, Manu, si podés por favor introducir como el banco en el conjunto de las políticas más generales de Maricá, y están teniendo 15 minutos para la presentación. Obrigada. ¿Estás muteada? Creo que está teniendo problemas de conexión, que era lo que también tenía Diego. Manu, ahí estás. Pero no te escuchamos.
Ruth, Marcelo habla portugués y conoce muy bien las políticas de Maricá. Puede hacer Aí él tá de... bom, tá bom. Oi? Conseguiu? Sim, sim. Pois é, falta a gente conhecer São Martinho. Estamos com fé de que no final desse ano, talvez mais tardar no início do próximo, a gente consiga. Gente, boa tarde. O Diego teve alguns probleminhas técnicos. Daqui a pouco ele está entrando aqui para dar uma palavrinha com vocês. Então eu vim representar Maricá. Como a Ruth bem disse, eu sou a presidente do Banco Mumbuca, o Banco Comunitário Popular de Maricá, que é por onde a prefeitura, né, decidiu e optou por pagar toda a distribuição de renda que acontece aqui na cidade. Maricá foi o primeiro município do país a ter uma distribuição de renda pelo banco comunitário, que é o Banco Mumbuca, né? E também a implementar o RBC, que é o Renda Básica da Cidadania, que é o projeto de lei criado pelo, na época, senador Eduardo Suplicy. Quando a ideia Mumbuca surgiu em 2013, né, queria se pagar um benefício, mas queria que esse benefício ele circulasse na cidade. O Maricá é uma cidade que a gente sempre foi uma cidade que a gente chama de cidade dormitório, né? As pessoas dormiam aqui e trabalhavam nos centros metropolitanos próximos, por nós termos uma proximidade com o Rio de Janeiro, nós estamos a 60 quilômetros do Rio de Janeiro, então as pessoas trabalhavam ou em Niterói, que é a cidade metropolitana mais próxima, ou iam direto para o Rio de Janeiro, que é a capital do estado. E aí a gente sempre foi uma cidade dormitório e o nosso desenvolvimento ele era mínimo, né? Nós temos um território muito grande, né? Muito extenso, quilometricamente falando, mas a gente não tinha desenvolvimento quase nenhum, porque as pessoas, todo o dinheiro da cidade, ele ia para os outros grandes centros mais próximos. E aí, Manu, o prefeito me estão na pedindo... época... Oi. Desculpa a interrupção, a gente não fala português, mas vamos a tentar fazer uma interpretação, tá bom? Ruth, Luciana... Eu não estou conseguindo te ouvir, está falhando. Un segundo, también se conectó Diego. También está está conectado para vocês e para mim. Momento. Sim, mas a gente desde México nos están pidiendo que por causa sobre todo de la traducción en inglés y en francés, que tratemos de ir haciendo la traducción al español. Entonces vamos a ir haciendo el intento. Hasta ahora lo que nos venía diciendo Manuela, y ahora vamos a ir haciendo como intervenciones más cortas para poder responder a este pedido de poder tener la intervención también en español. Lo que nos venía comentando era como las especificidades de la ciudad de Maricá, que es una ciudad del estado de Río de Janeiro, y que sobre todo era considerada una ciudad dormitorio, que en términos del desarrollo económico era un desarrollo bastante limitado, y que parte de priorizar la cuestión del banco comunitario y la generación de una moneda propia era justamente para promover lo que tuviera que ver con la producción local y con el intercambio, con comercios que estuvieran aceptando las monedas que se llaman mumbucas del banco comunitário. Então, Manu, se vocês podem falar em umas palavras, eu faço a tradução. Não tem internet, não consigo. Falha. Ruth. Sí. Está Diego conectado también, me acaba de avisar. Bien, por ahí. Si puede seguir Diego, entonces disculpen a todos, ¿sí? Las idas y vueltas. Diego, ¿vos nos escuchás? Diego? Boa tarde. Alô? Você está aí? Seja bem-vindo. Vocês estão
conseguindo me ouvir? Sí, a vos te ¿Ven? escuchamos. La conexión está mal, la conexión está muy mal. Sí. Está pequeno. Ahí se está conectando Diego. Son también circunstancias de evento híbrido, ¿no? Diego, você conseguiu? Alô? Oi, Boa alô? tarde. Alô? Sim, seja bem-vindo. Como estamos agora? Estamos. No. Manuela. Por ahí en el caso de Manuela es que corte el video, que apague la cámara. Tenemos que seguir. Manu. Luciana. Sí. Pero están todos duros ahora. Sí, en todo caso, seguimos con... seguimos las intervenciones, después hacemos el intento con Maricá. Entonces ahora vamos con Cecilia Matonte, desde Uruguay. Disculpen. Una envidia, Cecilia, estás tomando mate, no sabes lo que extraño. Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Bueno, qué gusto, qué placer estar aquí con todos. Está el maestro también, lo cual a veces genera estas como ganitas de presencialidad. Isa, sí, está rico el mate. Te extraño, volvé, amiga. Bueno, yo estuve tratando de prestar mucha atención a la presentación de los que me antecedieron en la palabra, y creo que es muy importante todo lo que dijeron, casi que tendría que repetir cada una de sus intervenciones, porque me parece que en este esfuerzo que estamos tratando de construir otra economía, las experiencias de los dos gobiernos locales, también lo que trajo la compañera de México, hacen mucho sentido algo de lo que venimos planteando hace muchos años, incluso con aportes que han tensado también la relación entre la academia y el sector, ¿no? Estas perspectivas de otra economía también han traído algunas tormentas a la relación entre la universidad y el sector de la economía social y solidaria, y por supuesto que habemos algunos que si no hay tormentas las generamos, esa es parte de nuestra vocación también, porque nos parece que este mundo en el que estamos viviendo hoy está llegando a un límite real y efectivo, entonces permanecer de alguna manera contestes a las necesidades de construir otro mundo también implica revolucionar todos los espacios en los que estemos. Entonces los que estamos dentro de la universidad también nos toca hacer esa tarea. Yo me quería como concentrar en algunas cuestiones que resaltaron ustedes, sobre todo en lo que tiene que ver con aquellos elementos que son de principios, es decir, todas nuestras prácticas tienen un horizonte que es el de la transformación. Podrán haber algunas prácticas que circunstancialmente se presenten como prácticas de transición, y esto quiere decir además que son sumamente necesarias esas prácticas de transición. Ahora, el sentido tiene que ser el de la transformación. O sea, es una transición no para no ir a ningún lado, es una transición, en todo caso, hacia una transformación. Y eso me parece que lo tenemos que tener claro, y es parte de nuestros desafíos, separar la paja del trigo, sobre todo cuando tenemos si estamos en un momento político e ideológico, sobre todo en América Latina, pero en Europa también, en donde el avance de la derecha, sobre todo la derecha más violenta,
más segregacionista, tiene prácticas que son de muerte incluso. Entonces me parece que desde este campo no podemos andar con tanta tibieza como la que hemos transitado hasta ahora. Entonces, me parece que ahí hay una clave, prácticas para la transformación. ¿Cuál es el sentido de la transformación? La reproducción ampliada de la vida de todos, incluso la de la naturaleza. Y después que nos ponemos de acuerdo en eso, podemos seguir en el esquema que nuestros maestros nos trae para pensar sobre las instituciones y sobre nuestras prácticas. Y ahí cuando hablamos de las instituciones tenemos muchos desafíos. Yo creo que los aprendizajes que trae Oscar, Oscar es desde el lado del río, son fundamentales. Es decir, me parece que si nosotros no aprendemos de estas décadas de construcción de este sector, en estas claves que propone Oscar, me parece que vamos a seguir dando vueltas sin encontrarle ese sentido importante que tenemos de transformación. Políticas públicas, decía Oscar, que transformen el Estado. Y ahí me parece que tenemos un primer desafío, ¿no? La construcción de otras estatalidades, en donde la cooptación, en donde la tutela deban de ser puestas en tela de juicio. Nosotros no estamos construyendo prácticas e instituciones para la tutela, y mucho menos para la cooptación. Nosotros estamos construyendo prácticas para la emancipación, decía Oscar. Y en esa construcción tenemos algunos elementos interesantes. Identificar los actores. Y ahí la compañera de México, María José, hablaba de la plataforma de alianzas. Creo que es fundamental. Eso me parece que es una tarea casi que de las más básicas. Isabel hacía un listado de la cantidad de instituciones, ¿no? Y de construcciones de alianzas necesarias para generar un programa de formación. Bueno, imaginemos si queremos construir otro mundo, el margen de alianzas que tenemos que construir. Eso no quiere decir de que tengamos que ser amigos de todos. Me parece que ahí también estamos en un momento bisagra, me parece a mí, en términos más globales, en donde necesitamos, insisto, en este localismo que utilizamos por acá en el Río de la Plata, de separar la paja del trigo, decimos nosotros, ¿no? De separar aquellas alianzas que van en este sentido de la reproducción de la vida y las que no. Y hay que ser claro y firme en ese sentido. Me parece que hemos tenido décadas en donde eso nos ha quedado un poco ambiguo, y bueno, llegó el momento de clarificar esas intencionalidades también. Prácticas integrales, hablaba Oscar, como un aprendizaje. Yo creo que eso es fundamental. Acá la compañera de México traía lo de la sostenibilidad de los procesos, el desarrollo autogestivo, y en esto de pensar otras economías, pensar desde la integralidad supone pensar más allá de lo productivo. Y ahí venimos con todo el desafío que venimos trayendo las mujeres en estas últimas décadas de nuestra perspectiva y construcción feminista, que tiene que ver con la reproducción. La producción, la reproducción, y no solamente en términos económicos, ¿no? Sino también en términos políticos, en términos sociales, en términos culturales. Y para esa co-construcción que hablaban los tres, tanto la compañera de México como Oscar, como Isabel, es fundamental esta vocación de pensar, bueno, y esta construcción, sobre la base de qué, sobre la base de la interdependencia. Estamos en un momento, la pandemia demostró, de que nadie se salva solo. Y ahí tenemos sectores estratégicos para desarrollar, como los tiene el capital. El sector financiero es un sector estratégico para el capital. Para la economía solidaria, ¿cuáles son sus sectores estratégicos? Nosotros venimos trabajando desde Uruguay en una perspectiva de que los sectores estratégicos para la vida son el alimento, el trabajo, la vivienda y los cuidados. Yo creo que en este ejercicio de plantear blanco sobre negro, separar la paja del trigo, esta economía sustantiva
por lo menos desde el sur, implica centrarse en esos sectores, centrarse en estas nuevas estatalidades que necesitamos construir, centrarse en una disputa también en términos de otros sentidos comunes, donde las nuevas, de otras identidades, el respeto incluso, ya te vi el dedito, en donde tengamos también en cuenta la preexistencia de otras culturas y de otras estructuras económicas. En América Latina el capitalismo tiene una conquista de por medio para ser instalado, y ahí nosotros tenemos que, en nuestra perspectiva de construcción económica, tenemos que tomar los aprendizajes y las enseñanzas de las estructuras que nos precedieron, y eso es importante. Por lo tanto, tenemos que descolonizar nuestras prácticas. Tenemos que, de una vez por todas, tener claro que una otra economía se tiene que pensar desde una clave intergeneracional y desde una clave intergéneros. Las identidades son muy importantes, no podemos seguir pensando todo desde este hombre blanco, exitoso, heterodoxo, ortodoxo, perdón, y vinculado a los negocios. Tenemos otras necesidades y otras perspectivas, por lo tanto, la lucha de las mujeres es fundamental en nuestra construcción, y creo que eso es un poco lo que desde los territorios y de esa cercanía que suponen los gobiernos locales, los tres compañeros que me antecedieron en la palabra, vienen haciendo también lo que sienten, lo que creen y lo que pueden, porque esto es en un marco de disputa, y en un marco de lucha también, en donde los actores locales son fundamentalmente nuestros aliados, y esas alianzas llevan trabajo y tiempo de construcción. Así que yo me quedo por ahí, y muchas gracias a todos, y bueno, también con el deseo de que prontamente nos podamos encontrar físicamente. Gracias, Ruth. Gracias, Ceci, querida. Luciana, como estuvieron diciendo todo el evento, the floor is yours. Ahí el panel y el piso, todo suyo. Bienvenida, querida. Querida, mucho gusto estar aquí con amigas, amigos, compañeras y compañeros que dividen, compartilham este projeto de construção de uma outra economia, de uma outra sociedade. É um caminho muito difícil. ¿Puedes ser en español, por favor? Para las traducciones. Para las traducciones. Porque en línea están traduciendo, para quienes los están siguiendo por las redes. Hay está hablando en español la señora. Está hablando en español. Okay, ella gracias. estaba hablando en español. Então, empiezo por desculpar-me por mi portuñol. Espero que entiendan, compreendam mi palabra, não sei. Bueno, con el poquísimo tiempo que tenemos acá para hablar, yo traigo aquí dos cuestiones acerca de las potencialidades de las políticas locales en la construcción de una otra economía. Una economía donde los intereses mercantiles y monetarios estén subordinados, ¿no? Solidariamente a la reproducción de la vida de todos y todos, ¿no? Es lo que estamos acá discutindo, ¿no? Entonces, una primera cuestión es acerca, yo creo que Cecilia habló de eso también, del aprendizaje, ¿no? Entonces, esa primera cuestión es acerca del principio de que las políticas públicas de economía solidaria son necesariamente acciones pedagógicas, transformadoras y productoras de una otra cultura, de una otra subjetividad. Este es un primer punto importante, ¿no? Un gran desafío, creo que, de las políticas de fomento a la economía solidaria, y vimos acá ahora experiencias muy potentes en ese sentido de San Martín y de Montevideo, sobre la soberanía alimentar. Hoy, con la pandemia, estamos comprendiendo ahora la gravedad del problema de los alimentos, ¿no? Y Maricá también tiene experiencias muy exitosas, importantes en ese sentido del fomento, ¿no?
Pero o grande desafio, e desde a universidade que estou falando, né, é termos instrumentos de leitura e compreensão do cambio cultural. É muito difícil a compreensão do cambio cultural, né? Por exemplo, em que medida as políticas redistributivas de ingresso básico, este é o caso de Maricá, por exemplo, né, com a renda, com ingresso básico, renda básica, né, que são fundamentais em sociedades onde a gente passa hambre, oi? Em que medida essas políticas fomentam a aposta e a crença em formas associativas de trabalho por parte das trabalhadoras e trabalhadores da economia popular? Sabemos que os cursos de formação importantes, né, sobre economia solidária, sabemos que o ingresso básico familiar solos não cambiam a cultura individualista, empreendedora, hegemônica. Não? Temos as igrejas, o evangelismo que hoje, né, temos que disputar, né, esta cultura individualista com instituições muito poderosas. Não? Este é processo largo de cambio, processo lento de cambio, não? Que necessita de experiências associativas concretas, exitosas, né? E de organizações de base popular que construam suas demandas coletivas. Né? Solamente assim, né, com a construção das necessidades, das demandas coletivas, podemos pensar em uma correção ou na ideia de uma real política participativa, não? Uma construção em que a municipalidade e as organizações de base possam construir, né, uma política. Isso é difícil. Eu creio que o caso de São Martín e Montevideo e Maricá são muito interessantes, né? Pero é desafio. Não? E por isso mesmo necessitamos de análises mais sensíveis relativas à vida cotidiana. Nós outros investigadores, não? Instrumentos analíticos que nos fazem perceber pequenos cambios, os efeitos do acesso ao ingresso básico ou ao crédito solidário sobre as estratégias extrafamiliares, né? Já das estratégias familiares. Então, estes são desafios metodológicos, eu creio, importante de avaliação da política, né? Conseguir compreender esses pequenos cambios, porque são pequenos. Né? E a segunda questão é acerca das políticas urbanas, sejam as políticas regulatórias, sejam as políticas de inversão. As municipalidades têm papel central em el conflicto urbano, em las disputas territoriais. Os territórios populares são resultado dessas disputas, né? Com a falta, né? Com a ausência de infraestruturas, a ausência de serviços. Este é o conflito, o resultado do conflito, né? Então, os marcos regulatórios, como a zonificação, determinação do que é zona rural, do que é zona urbana, por exemplo, né? Onde se pode plantar, onde não se pode plantar na cidade, o uso dos espaços públicos, né? Onde podemos fazer férias, que é estratégico para a economia solidária, mas onde, né? O controle da especulação imobiliária, uma especulação que cerra completamente espaços da cidade para o uso comum de todos e todas, as normas legais para as compras públicas, o exemplo acá de São Martín é muito interessante, né? Temos que perguntar que normas, né, que leis foram transformadas para que as compras públicas possam trazer as cooperativas, por exemplo. Em Brasília é impossível. É uma dificuldade isto, né? A regulação de tecnologias alternativas de infraestrutura urbana, saneamento ambiental, reciclagem de los resíduos sólidos. Esta é uma outra coisa que não se debate muito.
Todo esto impacta directamente en el campo de posibilidades económicas de las trabajadoras y los trabajadores. Tenemos salir de la concepción hegemónica de los grandes sistemas de infraestructura y servicios urbanos. Una visión que basada en un mercado cautivo, en un mercado exclusivo de las grandes empresas. Este es un campo productivo y reproductivo potente para la economía solidaria, la producción de los servicios, la producción de la infraestructura. Entonces, para esto, las políticas locales de inversión tienen que venir junto con el cambio radical de las leyes y de los otros instrumentos regulatorios que permitan cambiar las reglas, o democratizar las reglas también. Entonces, son estas las ideas sintéticas que conseguí pensar. Gracias, muchas gracias. Excelente y súper en tiempo. Gracias, Luciana, querida. Me gustaría retomar un pensamiento que en una de las plenarias anteriores, la que era sobre educación, investigación, formación en economía social y solidaria, José Luis Corallo nos decía, tenemos que recuperar el Foro Social Mundial, cómo de la mano ahora podemos entender, por ejemplo, este papel grandioso que está teniendo el GESEF, recuperando también movimientos como estos otros, pensando en esta economía en el centro. Y también él nos decía, recordemos la UNASUR. Y una vocación que tuvimos aquí desde el principio, cuando empezamos a tejer en este grupo de WhatsApp y las reuniones sistemáticas que se empezaron a hacer, y que bien nos decía Oscar, son como cebolla, porque cada una de las intervenciones de las ciudades, aunque fue como muy poquito sobre Maricá, pero Luciana nos pudo dar un panorama también más general, sin duda son representativas de estas 3 ciudades y de muchas otras que están dando respuesta y otro lugar a esta economía. Entonces, ¿cómo también tejer en términos de este espacio el quinto eje del GISEF, las alianzas que son estratégicas, cuáles, cómo podemos recuperar desde lo local una institucionalidad como la de la UNASUR, donde sin duda espacios como estos, donde vamos ayudando a fortalecer estos otros imaginarios de esta otra economía, otra política y sin duda otra sociedad también, nos van dando herramientas que también pueden colaborar con cuestiones objetivas, como por ejemplo esto de sistemas de compras públicos que puedan trascender quizá a nuestros propios, no solo localidades dentro de los países y provincias, sino dentro de cada una, sino también en comercios que sean regionales y que puedan poner en valor la producción de esta otra economía, y también consumos que tienen que ver con este otro tipo de prácticas. En ese sentido me parece que fue transversal la cuestión que fueron planteando sujetos. Isabel desde el principio decía, no trabajamos con individuos. Bueno, esa es una tensión que está permanente, el papel que tiene la economía popular, cómo se acompaña la economía popular solidaria en ese sentido, y esta categoría más general que usamos en el GISEF de la economía social y solidaria. Los instrumentos que se fueron poniendo distintos énfasis, pero sin duda siempre son con adjetivos. Cuando Oscar hablaba de las ferias solidarias, cuando hablábamos de la moneda social, cuando Cecilia decía los sectores estratégicos en el Uruguay son estos y estos, y el financiamiento es del capital. A lo largo de todo el GISEF se estuvo hablando de estas otras finanzas con adjetivo, y también cómo necesitamos otro lugar, como decía Luciana, a nivel de lo institucional, en términos de los presupuestos, los cambios de legislación, para que efectivamente se tenga otro peso de reconocimiento objetivo para esta otra economía. Y en ese sentido me parece que es clave, si bien aquí estamos poniendo mucho énfasis por las participaciones y también la impronta del GISEF en el nivel local,
cómo damos la relación multinivel, ¿sí? Las especificidades que tiene el nivel local y cómo se relaciona con los niveles provinciales, decimos en Argentina, estaduales, dicen en Brasil, y el papel de los estados nacionales, ¿sí? Que sin duda siempre son los que a nivel de los marcos normativos, los presupuestos tienen más recursos, cómo hacer visible y convencer también sobre las contribuciones de esta economía a nivel también nacional, con esta perspectiva de economía mixta de los tres sectores, siempre peleando en desigualdad, y como decía Oscar, con un Estado que lamentablemente está todo pensado solamente para la economía del capital. Me están llegando preguntas, ahí yo daría como, si puede ser, una intervención de 1 minuto de cada uno, de una ronda de 1 minuto de quienes estuvieron interviniendo, luego de que nos escuchamos a todos, y después pasaría al espacio de las preguntas. En ese sentido, Isabel, ¿te parece arrancar a ti? Bien, ya tenía el micrófono, ¿viste? Ya lo había agarrado. Bueno, yo quiero poner énfasis muy importante en la importancia de la política pública como un instrumento de transformación. Pero ¿cuándo se convierte en un instrumento de transformación? Cuando nace desde y construida desde los territorios y desde la gente. Siempre he discutido a nivel de gobierno que la integralidad de las políticas, bueno, las políticas nacen integrales cuando nacen desde la necesidad sentida y se construyen al lado de la gente y al lado de los ciudadanos. Y las políticas, además, lo único universal que pueden tener es la justicia y la solidaridad. Después tienen que ser profundamente territoriales por las diferencias que existen culturales y diversas en los territorios. Y poner énfasis en la construcción del sujeto colectivo, que será el sujeto de los cambios. Muchas gracias. Gracias a vos, querida, emociona siempre escucharte con esa contundencia de las palabras. Pasamos a San Martín, no lo tenemos a Oscar, pero lo tenemos a Marcelo Torrano para estas últimas palabras, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, muchas gracias. Respondiendo en algunos aspectos la intervención de Luciana y algunos compañeros más que preguntaban sobre la normativa o hacían referencia a la normativa, y estos cambios que los hacemos dentro de este Estado, un Estado que queremos modificar, que es necesario modificarlo porque está preparado históricamente para la reproducción del capital. Así se constituyen los Estados-nación, así se constituyen los Estados en general, los Estados modernos. Nosotros creemos que desde la acción propositiva es como vamos a ganar esa posible batalla. Y desde esas políticas propositivas vamos a lograr ganar el terreno y ganar espacio y convencer, porque estamos convencidos que esta otra economía va a ser mucho mejor para todos, desde los trabajadores del Estado hasta quienes hacen uso de sus políticas, a quienes les tiene que llegar directamente estas políticas. En muchos casos, y por eso hago referencia a los trabajadores del Estado, son los propios trabajadores los que reproducen sus propios billetes, decimos en general. ¿Es mío el ruido? Es rarísimo. Perdón. No. Bueno, decía, solamente para terminar con esta frase, somos nosotros muchas veces los trabajadores quienes ejecutan las políticas que van en detrimento de sus propios intereses. Entonces ahí tenemos una gran tarea que es la de formar, la de convencer y la de trabajar para generar una nueva economía, porque esta sociedad, estamos claros, no nos responde a todas nuestras necesidades. Gracias, Marcelo. Estamos teniendo, el sonido viene de INAE sede, no sabemos si ahí hay un tema técnico. ¿Podríamos tener una intervención de un minuto de últimas palabras de Diego o de Manuela? ¿Cómo están de conexión? Hola,
peço desculpas, perdões pela falha, e pelo meu portunhol, que também não é muito bueno, pero estou sem câmera, é uma pena que não conseguimos hablar. Maricá é uma cidade, como Manuela iniciou, é uma cidade que tem se desenvolvido muito, que tem se colocado como a cidade das utopias, a cidade revolucionária. Hoje somos a única cidade no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, que é governada por um governo de esquerda no Rio de Janeiro. Então, a gente tem um papel grande a se cumprir aqui no Brasil e queremos nos colocar enquanto exemplo do Brasil em políticas novas, em políticas que governem e que sejam voltadas para o povo, para quem más precisa, para Diego, el pueblo. Un minuto que me piden de traducir y voy a ir caraduramente haciendo este trabajo. Muy disculpas a quienes hacen bien este trabajo, pero lo que nos está diciendo Diego es que una pena que no se pudo conectar, pero que para ellos la participación era muy importante y que están tratando en el contexto tan desfavorable que está teniendo Brasil para tener políticas a favor del pueblo, ellos desde Maricá, con un gobierno del Partido de los Trabajadores, del PT, ser ejemplo de lo que significa tener políticas a favor del pueblo, y en ese sentido es que la economía solidaria para ellos es una estrategia central. Eu fui secretário de Economia Solidária em Maricá, secretário municipal. Hoje sou vice-prefeito. Maricá vem se colocando como cidade das utopias, a cidade que, como já falei, traz políticas para quem mais precisa. E a economia solidária, para nós, é uma questão central. Com as políticas como o nosso Banco Comunitário, que traz uma revolução no sistema financeiro, traz uma nova forma de se fazer, de se organizar o sistema financeiro, com a renda básica de cidadania, que garante o mínimo necessário para que nossa população viva com dignidade, que foi importantíssima agora na pandemia. Quer traduzir? Sí, por favor, gracias. Que lo que nos dice Diego es que sobre todo ellos fueron como buscando instrumentos específicos que él conocía bien porque ejerció el papel en una gestión anterior de ser secretario de Economía Solidaria, y que entonces fueron eligiendo y jerarquizando algunos instrumentos específicamente, y de los que nos habló hasta ahora, por un lado es el del Banco Comunitario, que el de Maricá es el primero que no viene de la mano de la sociedad civil, sino que viene del Estado municipal. Esto lo agrego yo, perdón. Y por otro lado, lo que él dice es que se está generando una revolución a nivel monetario y a nivel financiero por causa de este instrumento, que incluso permite financiar la política de ingreso básico, de renda básica. Para terminar, Diego. Estamos também trabalhando na área de soberania alimentar, de produção de alimentos saudáveis, sempre com cooperativismo. Estamos montando uma incubadora de cooperativas aqui em Maricá. Enfim, muitos projetos na área de economia solidária, que eu gostaria de ter tido mais tempo de falar, mas que acabou por obra da tecnologia não dando tempo. E que Maricá se coloca hoje, novamente, reafirmando, se coloca como a cidade das utopias, a cidade revolucionária do Brasil. A gente quer servir de exemplo para o Brasil, principalmente no ano eleitoral que vai vir em 2022. E estamos abertos para quem quiser conhecer mais, quem quiser vir a Maricá ou conhecer um pouco das políticas, pode entrar em contato que nós iremos abrir nossas portas de bom grado. Gracias, compañeros. Lo que nos dice Diego es que ellos también con otras políticas como la soberanía alimentaria, como la incubadora de economía solidaria, pero pone a disposición todos los materiales que tienen, y que quienes quieran ir a visitar Maricá los van a estar esperando, y que ellos están intentando posicionarse como una ciudad revolucionaria y desde las utopías. Muchísimas gracias. Cecilia y Luciana, ¿quieren intervenir ahora o vamos para las preguntas y quizás mejor ahí? ¿Bien? Ok.
Entonces, esperen que paso. Vamos con la primera pregunta, que es de Susana Gince. Tenemos preguntas de lujo y también quienes preguntan. Susana lo que nos dice es, ¿cuáles son los ejemplos más representativos de Montevideo y San Martín de co-construcción de políticas con organizaciones de base, por usar la expresión de Luciana, que nos puedan compartir aquí? Doy las tres preguntas y pasamos a las intervenciones. Por el otro lado, Juanjo Sánchez, hay monopolio de preguntas desde Argentina, lamento decir, dice, para quienes son gestores de políticas de economía popular, social y solidaria, él nos pregunta, ¿cómo administran la relación entre los dispositivos de gobierno y los dispositivos electorales, entre el gobierno y el frente electoral? Y por último, nuestro maestro, decía Ceci sin decir quién era, pero nuestro maestro es José Luis Corallo, que tenemos el lujo de tenerlos en la sala, dice muy valiosas las exposiciones y pregunta, ¿cómo piensan y viven la mediación de lo político democrático y económico solidario local con lo provincial y lo nacional enfrentados al proyecto neoliberal global con coyunturas cambiantes como las que vivimos? Así nomás las preguntas. ¿Quién inicia? Tenemos, aviso que nos regalaron unos minutos más, ya estamos terminando el GCF, estamos un poquito más relajados, pero tenemos máximo hasta I15, así que tenemos ese tiempito, no es que tenemos que cerrar todo en 7 minutos como sería lo previamente establecido. ¿Quién arranca con estas preguntas? Bueno, parece que yo me voy a poner acá, voy a imponer mis canas. Bueno, primero a Susana, yo voy a dar capaz que un ejemplo que no parece, pero la Escuela Abierta de Agroecología creo que es uno de los ejemplos en Montevideo, dentro de todos los otros, que fue una construcción que vino desde la necesidad de las organizaciones de productores, de la organización de los ciudadanos, que no puede haber transformación, como lo dijo Luciana, si no hay una formación en los principios y en los valores, en este caso de la agroecología, porque la escuela no es solamente técnica, sino también que tiene una formación teórica e ideológica para entender realmente a la agroecología como un sistema en sí y como representativo de la economía social. Creo que es uno de los caminos que nos llevó mucho tiempo, pero que por eso se llama Escuela Abierta, porque está abierta al conocimiento, porque ahí los productores también son docentes y juegan un papel fundamental. Es abierta al encuentro de los saberes y a la formación entre todos de la construcción de un camino alternativo al sistema dominante. Y la de José Luis se la dejo para alguna de ustedes, porque la verdad que, mi querido maestro, nos mandaste una pregunta bien complicada. Después te la contesto por escrito. ¿Quién quiere seguir respondiendo? Algunas contesto yo, si quieren. Susana consultaba inicialmente con qué actores y algunas de las... Nosotros nos propusimos, y tenemos 3 ordenanzas muy fuertes, nos propusimos, algunos le dicen dejar el legado, o que en el Estado tengamos políticas estables. Nosotros hace 10 años trabajamos en San Martín y la verdad que desde el inicio, primero empezamos viendo dónde estaba la llave de luz para poder prender y vernos, por lo menos. Creíamos que teníamos, porque conocíamos el territorio, creíamos que teníamos un montón de organizaciones y al año, 2 años, esas organizaciones que en principio eran organizaciones de la economía popular, de la economía social, no fueron tales y fueron surgiendo otras con el caminar. Y en ese caminar hubo 3 ordenanzas, y esto era lo que quería decir inicialmente, que nosotros promovimos. Y esas 3 ordenanzas fueron pensadas, discutidas, charladas, y en alguno de los casos también fue solicitada y promovida
al menos inicialmente, por estos colectivos. La Mesa de Empresas Recuperadas funcionó durante mucho tiempo con alguna dinámica. Digo, tal vez ya no estemos en ese estadio con la Mesa de Empresas Recuperadas, ¿no? De seguir sosteniendo ese impulso que tuvimos en el año 2012 hasta el 2015. Posteriormente tuvimos, bueno, como todos los procesos, ustedes saben, también los actores van cambiando, van mutando, las cooperativas, las organizaciones de base también van sufriendo mutaciones y van estando en otros estadios, ¿no? Y ahí el Estado tenemos desde el Estado la obligación de tener una visión muy clara para compartir con quiénes estamos compartiendo y en qué momento están estas organizaciones para los aportes para políticas públicas estables, ¿no? Y eso es fundamental, entendemos nosotros. Y una cosa que lo doy por sabido, pero que es, no entendemos otra forma de hacer políticas públicas desde la economía popular, social y solidaria si no es con otros, si no es con organizaciones, si no es generando también organizaciones. Nosotros, en nuestra experiencia, estamos todo el tiempo tratando de generar organización, tanto como consejos, como mesas, como organizaciones de bases, como, por ejemplo, una de las últimas que salió es la Unión de Emprendedores Autogestionados de San Martín, ¿no? Es una organización que va a unificar a muchos que no tienen representación en son trabajadores autogestivos, autogestionados, y no tienen otro lugar donde representarse. Y entendemos que la autogestión ahí se da en ciertos procesos de la cadena o de la forma de hacer esta otra economía. Por supuesto que no producen como una cooperativa juntos, pero sí pueden comercializar, sí pueden hacer compras en conjunto, sí pueden. Algunas de las formas de hacer la economía la hacen, y para eso creemos que es importante la organización. Y va a llevar tal vez a resultados muy buenos. Es la expectativa nuestra, y de hecho ya ha sucedido, porque allí hay gente que tiene muchas ganas de hacer las cosas colectivamente. Gracias, compañero. Voy a contestarle la pregunta a José Luis. Bueno, ¿podemos, ahora querés contestar? Bueno, que así no se me va el impulso, porque después capaz que me achico. Yo creo que es un desafío enorme el que plantea José Luis, y no es solamente el desafío en este contexto, es lo que nos hemos preguntado muchísimas veces: ¿por qué en años y años de haber desarrollado políticas que pensamos, que favorecimos, y en sí concretamente favorecimos a los más desposeídos, a los que estaban excluidos del sistema, por qué nos encontramos en un momento electoral con la pérdida de los gobiernos que impulsaron y trabajaron todos esos procesos de construcción territorial, de construcción de otras alternativas económicas? Es una gran pregunta que nos deberíamos hacer y que nos venimos haciendo de reflexión. Creo que hay algo que nos olvidamos y que tenemos como desafío intelectual y político, de que en realidad a lo largo de todos los años desarrollamos un sistema que en sí siguió reproduciendo el sistema capitalista, que no lo desconstruyó, y que la forma de desconstruirlo es a través de la construcción de alternativas territoriales que en sí lo que descentralicen y generen sea lo que muchas veces desde las izquierdas hablamos, la generación del poder popular. Sin la generación de ese poder del territorio no vamos a poder enfrentar al sistema y a la transformación hacia otro sistema económico y hacia otro sistema político.
Suerte que Ruth, tomaste impulso, gracias. Sí, Ruth, creo que es como un modelo ya, y solamente quiero cerrar con 2 cositas. ¿Puedo? sí, y después le damos la palabra a Diego. 30 segundos. Creo importantísimo que las políticas, como dijo Oscar en su intervención, emancipen. Si no pensamos las políticas que sean emancipadoras, vamos a estar siempre reproduciendo el capital, ¿no? Y segundo, creo que también lo hemos discutido mucho y charlado aquí, cuando pensamos en esta sala para el GESEF, dijimos, tiene que ser desde lo local. Y estoy convencidísimo que desde lo local el fuego calienta de abajo para arriba, y desde lo local es donde realmente tenemos que tenemos que plantear estrategias a largo plazo y sostenidas en el tiempo. Y allí vamos a demostrar que es posible hacer otra economía y que los estados pueden generar otra economía. Y ahí es importante una red o un trabajo de gestores públicos formados, capacitados e integrados. Bien, gracias. Y hablando de red de gestores, está arrancando un evento ahora en este momento al que nos vamos varios corriendo para allá. Diego. Yo, para finalizar, hablar que nuestras experiencias de Maricá, de Montevideo, de San Martín, são as que provam que novo modelo é possível. Modelo mais justo, mais igualitário, mais solidário. E que conhecer outras experiências e trocar essas experiências, essa troca de experiências é muito importante para continuarmos na luta e para termos mais força para continuar transformando vidas e construindo um novo modelo econômico, um novo modelo social que seja mais justo para todos. Gracias, querido. Lo que nos dice Diego es que así como están estas 3 experiencias, esta posibilidad de intercambiar, sin duda colabora para generar este modelo que es más justo a nivel económico, a nivel social y también a nivel ambiental. Y para seguir con las preguntas, ahora iríamos con Ceci y después con Luciana. Piensen que nos quedan 11 minutos para cerrar. Bien, ahí creo que está quedando pendiente la respuesta a la pregunta de Juanjo, pero como se la pregunta a los gestores públicos, y yo no soy gestora pública, voy a zafar de responder, aunque tengo una respuesta que después la podemos charlar, Juanjo. Me voy a la pregunta de José Luis. Es un desafío, ¿viste, maestro? De cómo vivimos y cómo pensamos. Yo creo que ahí hay algunas cuestiones que, no sé, que a mí me vienen haciendo sentido también desde lo que planteaba Isabel. Creo que tenemos que seguir así incansablemente politizando la vida. Creo que la manera de hacer una base más amplia, esto que decía recién Marcelo, ¿no? El fuego calienta desde abajo, es ampliando esa base. Esa base se amplía en la militancia cotidiana y en el trabajo de politización de la vida cotidiana. Nos quedamos en ese nivel, morimos politizando la nada misma también, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado en no generar una práctica, como dirían en otros tiempos históricos, no generar tampoco una perspectiva basista, ¿no? Tenemos que pensar en los otros niveles también. Pero sin duda ahí hay una clave importante. Nosotros creo que también tenemos que reenamorarnos y reconstruir otras utopías. Me parece que el ciclo progresista terminó con la utopía que se había construido en los 70, de que llegando al gobierno, a partir de ahí se construía otro mundo posible. Esa utopía murió cuando, ¿no?, se conquistó de cierta manera y no hemos sabido reconstruir otras utopías. Creo que necesitamos construirla. Me parece que necesitamos construir menos tecnócratas y más militantes que sean coherentes entre su práctica y su ideología, no militantes que vivan de otros militantes. Tenemos un desafío ahí.
tenemos que discutir la tensión entre progresismo e izquierda, esto es lo que yo decía de separar la paja del trigo, tenemos una tarea enorme, que mientras politizamos la vida cotidiana, esa politización nos tiene que llevar a poder discutir estas gradualidades que venimos planteando y que llevan a esto que decía Isabel, ¿no? Bueno, ¿y por qué en definitiva después los sectores populares no nos respaldan? Como si además los sectores populares tuvieran que actuar según nuestras injerencias, ¿no? ¿Cuánto poder popular hemos construido? Ese es el talón de Aquiles de las enseñanzas que nos dejó este último ciclo histórico, ¿no? Ahí creo que tenemos un montón de desafíos. Y creo que en la medida que eso se vaya pudiendo hacer, me parece que la relación multiescalar va a ir como tiñéndose de otros colores, siempre y cuando tengamos esa condición de más orejas que boca, ¿no? Porque tenemos sobre todo acá en el Río de la Plata, tenemos una cultura de mucha y buena palabra, y a veces poca escucha. Entonces me parece que ahí es una cuestión interesante. Y dos viñetitas nomás, y cierro. Cuando hablaba de los sectores estratégicos y ponía el contraejemplo de los sectores financieros, no estaba hablando de nuestro sistema financiero, ese que soñamos y queremos construir, hablaba de los malos. Y creo que hay una cosa que vamos dejando de lado, pero que tenemos que ponerle más cabeza, que tiene que ver con los sistemas de ciencia, tecnología e innovación. Porque si no nos vamos a quedar en esta idea de que politizar lo cotidiano, la escala de lo local, pero vamos a seguir desde lo tecnológico, desde lo material, reproduciendo lo mismo que viene produciendo el capital. Entonces ahí me parece que, solamente para tirar otra puntita ahí, y no olvidarnos de ese elemento que creo que es central. Sin duda. Gracias, Ceci. Luciana, de cierre, intentando responder 3 preguntas. No, solamente 2 puntos. Uno en relación a lo que Susana preguntó y de Coragio, muy rápido, sobre las organizaciones de base. En Brasil, este es nuestro mayor desafío hoy. ¿Cómo las políticas pueden promover organizaciones de base popular en el sentido de una transformación, ¿no?, de las condiciones de los propios trabajadores? No tengo respuesta, porque nuestras experiencias hasta ahora no son buenas, ¿no? El asociativismo en los territorios populares en Brasil es dramático. Muchos barrios de la periferia urbana de Brasil, en las periferias, el único espacio de sociabilidad son las iglesias evangélicas. O único. Nosotros investigamos muchas en Río, ¿no? Tenemos que saber o que hacer con esto, ¿no? Cómo disputar esto. Y es muy interesante. No creo que las políticas locales son capaces de cambiar esto solas, las políticas, ¿no? Con investimentos, con renta, con ingresos, no. Pero es muy interesante ahora, es dramático también, que en la situación de pandemia ahora provocó nuevas formas de asociativismo muy impresionantes. Por ejemplo, las redes de complementariedad entre agricultores familiares de la periferia y los trabajadores y los moradores de las villas en Río. Muy fuertes, jóvenes que se juntan para resolver problemas. Sus padres no tienen más trabajo en la pandemia, jóvenes se juntan para trabajar juntos, para responder en villas, en Río, en Maré, Rocinha. Entonces, hay alguna cosa ahí que tenemos que aprender, ¿no? Cuando las necesidades son vitales, cuando las necesidades son, ¿no?, las más básicas, ¿no?, que es el alimento. Fue una cosa increíble, increíble.
¿no? Y ahí las tecnologías son fundamentales para esas conexiones entre territorios populares. Concordo plenamente con Isabel. Tenemos que pensar desde el territorio, pero cómo conectar los territorios, porque son territorios muy precarios, ¿no? Entonces, esto da pandemia hoy en Brasil está nos diciendo alguna cosa, ¿no? Cómo construir esto a partir de la base. Y sobre la pregunta de mi maestro querido, Coragio, única cosa que me viene, Coragio, foi a experiência da Secretaria Nacional de Economia Solidária com Paul Singer em Brasil, não? Que foi uma experiência muito importante, com muito poucos recursos públicos, não? Muito poucos, pero que teve uma direção de construir instituições, né? Locales, provinciales, não? Com formação, com mapeio, com uma leitura desta economia popular e popular solidária, para nós outros termos uma ideia deste universo, para pensar o que fazer. Não? Este foi ponto muito importante de uma política nacional. Não? Durou solamente 13 anos, não? Foi destruído, não temos mais Secretaria Nacional, não temos mais nada. Por isso que experiências como a de Maricá são tão importantes, porque não temos nada em Brasil. É uma destruição impressionante. Pero o Fórum de Economia Solidária existe. Na província de Rio existem nos municípios, o município de Niterói, o município de Maricá. Então, isto talvez seja uma forma de mantermos e pensarmos esta conexão ou esta mediação, como hablas, entre as esferas, né, as escalas, né? Pero concordo com Isabel, sem o território, sem a comunidade, não temos salida, não? Gracias. Gracias, Luciana, querida. Bueno, en este último momento solo queda agradecer al GESEF, agradecer a los compañeros del INAES de México que han estado allí desde principio a fin y que nos ayudan a mostrar también cómo esta otra economía es lo posible y hacia qué utopías estamos caminando desde América Latina para el mundo, para transformarlo todo, como suele decir Beto Serdio, la economía social en todo y para transformarlo todo. Así que agradecerles muchísimo. Aquí lo que intentamos fue desde este sistema de ciencia técnica con las universidades, como decía Ceci recién, e intentar sumar el granito de arena desde los niveles nacionales con los dos INAES y poniendo en el centro a los gobiernos locales que nos muestran también la posibilidad de estas deconstrucciones, como estaba diciendo Isabel, y también de la co-construcción de las políticas públicas. Así que muchísimas gracias, un abrazo a todas, a todos, a todes y un lujo fue poder compartir con ustedes hacia nuevos inicios, ¿sí? Porque hacia allí vamos. Un abrazo fuerte y hermosos todos los saludos que están saliendo por todos lados, por quienes están en red y quienes aquí nos vamos saludando y abrazando aunque sea en la virtualidad.